derivados de la hemoglobina. Es decir, fíjense, esto es líquido. En su estado natural es líquido. Si esto precipita, entonces tenemos lo que se llama piedra en la vesícula. Cuando estos se vuelven sólidos. Vamos a citar algunas propiedades de la bilis. Antes que nada, una propiedad muy importante que es la de ser emulsionante. Tiene la capacidad de disminuir la tensión superficial, que en el fondo esto ocasiona la emulsión, forman emulsiones. ¿Se acuerdan que con ustedes era que habíamos hablado mucho sobre la tensión superficial de la sustancia? Bueno, ven que aquí qué importante es la función que cumple, porque si la bilis no lo emulsiona a las grasas, entonces la digestión no va a ser completa. Y vamos a tener lo que se llama esteatorrea. La esteatorrea es cuando en las heces aparecen grandes cantidades de grasa. ¿Ya? Y eso es porque no está funcionando o las enzimas o la bilis o cosas así. ¿No? Hay algo que no está funcionando ahí. Bien. Esta emulsión es lo que permite que las grasas se puedan, por decirlo de alguna manera, disolverse. Cuando esto está alterado, evidentemente están afectados otros especímenes químicos, sobre todo en su absorción. Por ejemplo, si hay una mala absorción de las grasas por falta de digestión, o de una buena digestión, vamos a tener déficit también de vitaminas que sean liposolubles. Porque acuérdense que no es que nosotros para estudiar nomás lo que separamos todo esto. En realidad esto están todos mezclados. ¿Sí? O sea, por lo que le decía al principio, nadie pues dice, no, yo voy a comer solamente esta grasa, o solamente este carbohidrato, o solamente esta proteína. Generalmente ya viene todo junto. Y solamente con el objeto de estudiar mejor, lo separamos nosotros. Solamente con ese fin. Pero en realidad están todas mezcladas. Y entre ellas están las vitaminas. Las vitaminas que muchas veces, bueno, las vitaminas son liposolubles e hidrosolubles. Evidentemente cuando hablamos de grasa son las liposolubles. Es decir, la vitamina A, D, E y K, que son liposolubles. Y si las grasas no se pueden absorber por una mala digestión, y entonces a la larga vamos a tener déficit de esas vitaminas. Eso que dice ahí, otras especies químicas. A modo de comentario, una persona obesa que baja mucho luego de peso, ya sea de forma medicamentosa, por ejercicio, por lo que usted diga, como protocolo yo creo que se debería darle vitamina D. ¿Y por qué? Y porque la vitamina D es una vitamina que participa mucho en el metabolismo de los huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede evitar la osteoporosis. Bien, cuando sean médicos de verdad, mediquen vitamina D, una, una, una indicación que forma parte de la medicación tendría que ser que tienen que salir en el sol, porque si no, no se activa la vitamina D. Digo esto por experiencia porque resulta que mi esposa era obesa. No era muy gordita, pero bueno, las mujeres, pues, es muy relativo para las mujeres que es ser gorda o no ser gorda. Para mi gusto no estaba gorda, pero bueno, ella se consideraba gorda y se hizo una dieta controlada con médicos, nutricionista, heredia. Y bajó como, no sé, 20 kilos, no sé cuántos kilos, exactamente no sé, pero vamos a ponerle un número.
lo primero que le pasó fue insuficiencia de vitamina D. Por supuesto, la insuficiencia de vitamina D, eso va a radicar otra vez en dolores óseos, bueno, osteoporosis, ¿verdad? Y luego se va al médico y evidentemente, falta de vitamina D. O un tratamiento largo, la déficit de vitamina D es un tratamiento largo, 2 años. Pero ustedes saben, ¿verdad?, de que nadie es profeta en su tierra. Y yo siempre decía, si tomás vitamina D tenés que salir al sol. Y no, porque mi médico a mí no me hizo. Yo hago lo que me dice mi médico. Sí, pero tenés que salir al sol por esto, por esto, por esto. Bueno, como su médico era mi amigo, mi amiga mejor dicho. O sea, esto era mi amiga, no era. Comentarle nomás. Y si yo no te dije eso, le digo. No, no me dijiste, doctora, le digo. No, tenés que hacer eso, le digo. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, los pacientes, no importa el nivel que sea, inclusive tu colega, inclusive, tenés que darle las indicaciones claras, precisas y concisas. ¿Por qué? Porque hace estrictamente, si va a hacer bien, si va a hacer las cosas, dice, así mismo como me dijo mi médico hago. Entonces, una omisión de ese tipo resulta ser ineficaz el tratamiento. No sé si me entienden la idea. Claro, sí, claro, estoy hablando, ¿cómo se llama? Eh, estoy hablando de que cuando uno va a una indicación, tiene que tomar todos los cuidados, ¿me entiendes? O sea, eh, vamos, en este caso en particular, si vos decís voy a tomar, hay que tomar sol, salir al sol por lo menos 10 minutos al día, que ya creo que es suficiente como para activar la vitamina D. En realidad no importa tanto la hora, ¿verdad? Pero si el paciente dice, por ejemplo, se automedica, por decirlo así, y dice, no, en vez de tomar 10 minutos, ya tomar 1 hora. Ahí ya cambia totalmente el panorama. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea, bueno, claro, porque puede decir, claro, exactamente. En ese sentido tenés mucha razón. Como dice mi papá, por ejemplo, dice, mi papá habla el guaraní nomás, y dice, la doctor Gómez es tener receta maravillosa. Hoy potaja una copa de vino después de la comida. A carupaja, bueno, de copa de vino. Ah, sí, es interesante eso. Y, pero Seneca, tú hicieras hija volar peteí copa de vino todos los días. Ah, entonces peteí domingo una botella yo voy a hacer. Bueno, es una interpretación, ¿ven? Es lo que yo le digo. ¿Verdad? Vos le podés decir 10 minutos al día que tiene que salir al sol, pero hey, no, yo puedo hacer 1 hora más, ¿verdad? O sea, hay que tener todos esos cuidados cuando uno da una indicación de ese tipo. Claro, no, no. Ahí es donde radica un poco la astucia y el humanismo del médico. ¿Verdad? Eh, fíjense que a un niño, por ejemplo, es fácil de tratarlo porque vos tratás con la mamá o con el papá. Generalmente es la mamá. Pero a un señor ya mayor, uno tiene que tener un cuidado más particular porque sus costumbres ya son diferentes y luego
se resiste a las indicaciones de los familiares. Solamente hace lo que dice el médico. ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Verdad? Vamos a suponer que un señor mayor se vaya con su hija a consultar. Y la hija anota todito lo que dice el médico. Espectacular. Pero el señor no entendió así. Y luego viene la pelea en la casa. La hija le dice, pero tu doctor te dijo así, porque acá tengo anotado yo. No dijo así. Entonces, esos detalles, por ejemplo, ya no forma parte de la, por decirlo así, de la responsabilidad del profesional, en ese caso. Pero forma parte de la ética del profesional. O sea, la ética sería lo que ya no te correspondería hacer porque ya hiciste todo según lo que dicen las reglas. Pero como vos ves que esos no va a tener el efecto que vos deseas por la idiosincrasia de la persona, y entonces también, bueno, perdés un poco más de tiempo y le explicas cómo es el asunto. ¿Verdad? Es más, ser como, ven que yo siempre le pregunto a ustedes, ¿se entiende lo que quiero decir? Y sí, yo ya entiendo que ustedes cuando me dicen sí, es porque sí, ¿verdad? Bueno, entonces, tomar ese, porque yo también puedo hacer, venir a leer acá, hacer una clase más aburrida que chuparse un clavo. Y bueno, terminé el programa, pero nadie no, no entendió nada. Eso también, hay profesores que son así también, o sea, hay que reconocer todo. Así como hay médicos que te dicen todo lo que tenés que hacer, así y si no haces, tu problema ya. Bueno, esas son cuestiones muy discutibles, por decirlo así. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Verdad? Eso. Yo siempre espero, ¿verdad? Espero que primeramente mis alumnos y segundo, los alumnos de la universidad, de la UPE, tengan un criterio un poco más amplio de lo que es de ser médico, ¿verdad? Porque yo les cuento, ¿verdad? Que hasta hoy día la medicina en el Paraguay es prácticamente el curar. Por eso que insistía un poco yo al principio, ¿verdad? Que el prevenir no es tan bien visto, o sea, no es valorado, mejor dicho, ¿no? La palabra bien visto no es valorado como el curar. Iba a leter ese doctor, ese monguerá, ese es el tema, ¿verdad? Y nadie dice, por ejemplo, iba a leter ese doctor porque gracias es nacer así. Nadie dice eso. O sea, se valora más el curar que el prevenir. Entonces, hay que ir apuntando más a la prevención sin descuidar la curación. Pero hay que ir apuntando a eso. Aparte que, les cuento este como detalle, ¿no? Que yo desde muy joven promovía la prevención, ¿verdad? Y tal el caso que yo me iba a las emisoras, en la televisión y todo, para promover eso. Y me llamaba la atención un- una señora que llamó a la radio y diciendo, porque yo insistía, porque para prevenir necesitamos que la gente consulte. Bueno, no puede prevenir si no se consulta, ¿verdad? O sea, puede prevenir, pero muy pocas cosas, como el caso de la pandemia, que fue una realidad diferente a lo que vivíamos normalmente, que no necesitaba consulta para prevenir, pero esto es una excepción a la regla. Para prevenir, vos tenés que hacerte por lo menos un control 2 veces al año, un mínimo una vez al año, todos los ciudadanos, ¿verdad? Para poder, para que el médico que te está viendo pueda tener una idea de lo que es tu situación y pueda prevenir. Entonces lo que esta señora llamó a la radio y dice, nada, ustedes lo que son unos vivos. Eh, ustedes quieren que consultemos para ganar más. O sea, que como que cobrándole la consulta, ¿verdad? Y yo a esta señora lo que le respondí es que esto es al revés.
en realidad, si uno hace la prevención, corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo. ¿Se entiende la idea, verdad? Porque vas a crear una generación sana que solamente se va a ir para controlarse y no se van a enfermar. O sea, de hecho que no se va a poder evitar las enfermedades, pero van a disminuir las enfermedades evitables. Y por lo tanto, va a haber menos hospitalizaciones, va a haber menos consultas de urgencia y toda esa historia, que es al revés. Bueno, esa es una realidad que la gente empieza a pensar de esa manera y por eso también no va a los controles. Gracias a Dios ahora hay una ley que le obliga a los trabajadores a que se tienen que controlar una vez al año todos los trabajadores, al ingreso obligatorio y una vez al año controlarse. Bien, esto ya dijimos también, ya, lo que decíamos en el caso de las vitaminas, que es la DEC. Otra situación es que puede haber que se eviten los efectos de las bacterias intestinales sobre los alimentos. O sea, la formación de gases sobre todo. Como no son digeridos vía enzimática, este, las bacterias pueden ocasionar serios inconvenientes a nivel. Sobre todo en este caso, por ejemplo, restos de proteínas que pudieran estar mezclados ahí. Pueden producir, por ejemplo, amoníaco a nivel intestinal y eso se puede absorber y es una sustancia muy tóxica. En este caso, la fermentación se refiere hasta los carbohidratos y la putrefacción a las proteínas y los líquidos. Otra función que cumple la bilis, la neutralización de ácidos grasos, neutraliza el pH ácido que se fue arrastrado del estómago y prepara para la digestión intestinal, o sea que, no es que neutraliza la luz intestinal, sino al quimo, al alimento que pasó del estómago al intestino. La excreción, que es un vehículo para eliminación de ácidos biliares, colesterol y numerosos medicamentos y sustancias inorgánicas como cobre, zinc y mercurio. O sea que esto sería que pasa al intestino y se elimina por las heces. Sería eso. En el caso del colesterol, gran parte se absorbe otra vez a nivel intestinal y a eso es lo que nosotros conocemos como circulación, se me fue el nombre. Tiene un nombre hepatobiliar. Circulación hepatobiliar. Luego está el tema de la solubilidad, que está limitada del colesterol, que es una de las causas de la formación de cálculos biliares, el colesterol libre, que es insoluble en agua, por eso se incorpora a una micela fosfatidilcolina y ácidos biliares que de insoluble en agua, pero soluble en sales biliares. O sea que cuando disminuye los sales biliares, automáticamente el colesterol se puede formar cristales y esos cristales pueden crear problemas. Bien. Entonces, esto depende de la proporción de la bilis, del colesterol, la fosfatidilcolina y sales biliares. Eso sería. Ustedes van a ver ahora, seguramente más adelante, que las personas, sobre todo las mujeres, bueno, cuando yo hablo, porque todo el mundo después me dice que soy machista, ¿verdad? Pero realmente desde el punto de vista bioquímico, la mujer es muy diferente al hombre en cuanto a su metabolismo, su esquema hormonal y toda esa historia. Es por eso, nada más, no es porque yo tenga algo en contra de las mujeres, nada por el estilo, sino porque hay una diferencia
muy importante entre el hombre y la mujer desde el punto de vista bioquímico. Solamente por eso. No es para ofenderse. Digo esto por, bueno, a veces yo hago chistes, nada es machista, pero realmente, bueno, yo tengo 3 hijas. No puedo decir, tengo mamá, tengo de todo, tengo. En mi hospital, el 99% son mujeres, en mi laboratorio, mejor dicho, y somos 50 personas. Y bueno, ya se imaginan, si yo fuera así machista como aparento ser según las personas, eh, no sé, ya en mi casa no van a dejar. Bien, eh, a lo que voy es que aclaré eso porque para que se entienda algo. Eh, las mujeres, digo mujeres porque es el predominio, nada más. Mayores de 40 años y obesas son las candidatas a los cálculos biliares. Es decir, por, por sexo, por edad y por condición de obesidad, el médico automáticamente dice, vamos a hacer una ecografía, vamos a hacer un hepatograma y casi seguro que es problema biliar. Eso es una cuestión que siempre... Y ven que tiene, ¿por qué la obesidad? Y porque el colesterol es el problemático para crear la piedra en la vesícula. No se disuelve y se produce poco fosfatilcolinas y se producen muy pocos ácidos biliares y por lo tanto el colesterol se vuelve sólido, por ese motivo. Bien, y por último, el metabolismo de los pigmentos biliares. La lipasa pancreática actúa en interfase agua-aceite formada por la agitación mecánica del intestino. Las sales biliares como los fosfolípidos, la fosfolipasa A2, la lipasa degrada el enlace éster primario del triacilglicerol, es decir, en la posición 1 y 3. Igual que la lipasa, solamente que la lipasa lingual su preferencia era 3. Y este es 1 y 3. Entonces, durante este proceso digestivo de las grasas, la fase acuosa o micelar contiene una mezcla de micelas de discos y liposomas de sales biliares saturadas con productos lipolíticos. O sea que en la emulsión es espectacular esto, por eso que como acá dividimos nomás las funciones, pero en realidad la emulsión es lo que hace todo esto. Los ésteres de colesterilo son degradados en la luz intestinal por una hidrolasa específica del colesterol esterasa que son absorbidos de forma libre y no esterificados. Es decir, fíjense un detalle. ¿Se acuerdan que le dije yo que el colesterol tenía una circulación hepatobiliar? O sea, del hígado pasa a la bilis, de la bilis al intestino, eso en forma esterificada. ¿Se acuerdan lo que era la esterificación? Era alcohol y ácido graso. ¿Se acuerdan? Sí, bro. Sí, muy bien. O sea, ese se llama éster. El colesterol, que tiene 17 carbonos y tiene en su posición 17 un OH, que es el que representa al alcohol, por eso se llama colesterol, porque es un alcohol. ¿Se entiende, verdad? Sí, Bien. bro. Entonces, el éster de colesterilo no se puede absorber. Se tiene que romper otra vez el enlace éster y se libera el ácido graso y se vuelve a absorber el colesterol y vuelve otra vez a circulación. En ese caso, si uno tiene un colesterol alto, nunca va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer también? Es consumir una droga que evite la ruptura del enlace éster. Y como ese ya no se puede absorber, adivinen dónde vaya a parar. En el water. ¿Entienden? Es una forma, es un mecanismo que se utiliza. Igual que si se ha absorbido por la colestiramina,
de, la, de, las, de las semillas, también ocurre lo mismo. Bien. Eso es para cuando den farmacología, pues. No sé en qué curso ahora se da farmacología. Tercero, pues. ¿Cuánto ya lo? La farmacología tiene muchas bases bioquímicas. ¿Por qué? Porque son moléculas. Con la diferencia que las moléculas son, ¿cómo se llama? Eh, sintéticas. Al ser una molécula sintética, usted lo que tiene que considerar es que puede ser nocivo para el organismo. O sea, la medicación, no sé si ya les comenté yo eso, creo que sí, pero le voy a volver a comentar para no. La medicación es una cuestión de dosis. Eh, para los indígenas, en guaraní no existe una diferencia entre veneno y medicación. Remedio y medicación, remedio y veneno, en guaraní es lo mismo, ¿ya? Porque los guaraníes de un principio yo entendían de que la medicación es una cuestión de dosis. O sea que un medicamento que se consuma de forma exagerada o de balde o no justificada, eso es veneno. Así de sencillo. O sea, vos me puedes decir, pero la aspirina, ¿qué hace veneno? ¿Qué cosa decir? Bueno, todo lo que vos quieras. Bueno, es probable que diga eso, pero en realidad la aspirina no es una molécula propia del organismo. Quiere decir que alguna función adversa va a tener que cumplir si es que no cumple la función para la cual estaba destinado, ¿sí? Entonces, mínimo te va a producir úlcera. Ese es como mínimo. O sea que no es que se toma nomás, no importa, no te va a hacer nada si tomas nomás. No, no hay que tomar medicamentos por tomar. Ni tampoco hay que recetar por recetar. Eh, si no está justificado, no se receta y ya. Porque hay algunos que ya saben todo lo que tienes que recetar. Algunos pacientes se van y sí, y yo quiero que me haga mi radiografía, doctor, mi laboratorio, ¿verdad? Y yo tengo que tomar tal medicamento, ya te dice. O sea que no sé ni para qué lo hace al médico si ya sabe todo lo que tiene que hacer. De que existen, existen. Bien, hacemos. Digestión de los ácidos nucleicos, que sería la otra especie. ¿Recuerdan? Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Son lo que especies químicas propias de nuestros alimentos. Entonces, el jugo pancreático contiene RNasa y DNasa, que son responsables de la digestión de los ácidos nucleicos de la dieta. Es decir, fíjense un detalle. En realidad, si nosotros consideramos esto un DNA o un RNA, el ácido va a tener el mismo efecto en cuanto a su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, igual que las proteínas, el ácido clorhídrico. Es decir, que la DNasa, la RNasa, va a poder digerir esto o liberar en ácidos nucleicos, mejor dicho, nucleótidos, las partes. Y eso es lo que vamos a poder absorber. Bien. En el jugo intestinal se encuentra también una fosfatasa capaz de digerir ciertos fosfatos. Acuérdense que la estructura del ácido nucleico tiene una ribosa, una base púrica o pirimídica y un trifosfato, difosfato o monofosfato. Bien. Entonces, como la exosafosfato, los glicerofosfatos y los nucleótidos, también nucleasa para los ácidos nucleicos. Tienen todo. Las polinucleotidasas fragmentan los ácidos nucleicos en nucleótidos. Un nucleótido es una ribosa,
una base púrica o pirimídica y un fosfato. Ese sería y la unión de eso sería el ácido nucleico, el polímero de eso. Bien, la nucleosidasa que cataliza la fosforólisis de los nucleósidos para producir bases nitrogenadas libres y fosfatos de pentosa. O sea, rompe más todavía eso. Eso sería la... En cuanto a la absorción, en el tubo digestivo conduce el paso de nutrientes a la vena porta, hepática y transporte de sustancias hidrosolubles a los linfáticos en el caso de los liposolubles. Acuérdense que los lípidos no pasan por la vena porta para ir al hígado, se va a través de las vías linfáticas. Bien, y esto pasa en el conducto torácico. A través del conducto torácico, bueno. En el estómago se lleva a cabo poca absorción de nutrientes, solo se ha observado una considerable que es la alcohólica. ¿Se acuerdan que le dije que aquellas personas que consumen grasa o aceite y el efecto del alcohol es mínimo en los primeros tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la absorción está disminuida. Bueno, y más importante se ha observado en el intestino delgado, que consiste más o menos en el 90% de las absorciones. Eso es en tanto sea de cualquier especie, ¿verdad? El agua es absorbido al mismo tiempo, pero la mayor absorción del agua se produce en el intestino grueso. Esto produce una solidificación gradual del contenido en el colon. Esto es muy importante porque si el agua se absorbiera más arriba, prácticamente las personas tendrían que vivir todo estreñido. Entonces la última porción del intestino es donde se absorbe la mayor cantidad de agua, donde ya no se necesita prácticamente absorber los otros nutrientes. Y luego para que la materia fecal salga sólida. Los carbohidratos se absorben como monosacáridos en el yeyuno y pasan a la sangre del sistema porta principalmente como exosas, glucosa, fructosa, manosa, galactosa. Y las pentosas como ribosas. Dos mecanismos son los causantes de la absorción del monosacárido: el transporte activo, que es contragradiente de concentración, y la difusión simple. Sin embargo, la absorción de azúcares no está bien claro todavía. Lo más claro es que está la que son dependientes del sodio. La otra cosa que está bien claro es que la fructosa es absorbido más lentamente que la glucosa y la galactosa, debido a que su composición y estructura molecular en condiciones normales circula muy poca cantidad de fructosa en sangre. De hecho que si en sangre hay mucha fructosa, hay un problema metabólico ahí, ¿sí? Bien, no. Eh, la, ven que los carbohidratos en general son polialcoholes, como desde el punto de vista químico. Son polialcoholes que si se rompen van a formar alcoholes, ¿cierto? Pero no etanol ni metanol. Metanol o no. Si yo le dibujo a usted a la glucosa, pero usted con alcohol, ¿sí? Alcohol. El colesterol es un alcohol. La glucosa es un alcohol. La fructosa es un alcohol. Bueno, una inmensidad de sustancias que son genéricamente alcohol. Ahora, vos le decías a una persona común y silvestre que eso es alcohol pero según acá, uy, te va a decir. Claro, porque para la gente común alcohol es etanol. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea, desde el punto de vista químico, cualquier sustancia que tenga OH en su estructura es alcohol.
Pero para la gente común de HUP, el ciudadano que no está en el tema, vos le decís, eso es alcohol, y más biopea, qué sé yo. Es más, vos le decís, nosotros producimos alcohol, y no te va a decir. Y claro, no porque nosotros no producimos etanol, lo que producimos son otro tipo de alcoholes, por ejemplo, glicerina producimos, pero no producimos, la glicerina no emborracha. Por eso es que la gente dice, eh, la seductora ahí ella producía alcohol y dice, uy, nunca es. O sea que según las personas, si vos le decís, si vos comes mandioca, te vas a emborrachar, porque ese tiene alcohol. No sé si me entienden la idea. Son polialcoholes, exacto. Eso. Bien. Hay muy poca actividad de disacáridos en el lumen intestinal, que es lo que decíamos. Los disacáridos generalmente no. La absorción activa de glucosa obtiene la energía requerida en la bomba de sodio. Este es lo que yo les decía. Este es lo más concreto que hay. Fíjense un detalle muy importante. Cuando nosotros estudiamos así, sí, depende de la bomba de sodio. Ya, vos me podés describir, no sé, de la bomba de sodio, por cada em, eh, una molécula de sodio se absorbe una molécula de glucosa y toda esa historia. Y yo te hago la pregunta, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuál es el efecto que podría tener en un paciente la hiponatremia? Recuerdan que el símbolo del sodio es Na, porque en latín su nombre es natrium. Y en medicina se utiliza, se conserva esas raíces y se llama hiponatremia o hipernatremia. Bien, a lo que voy nomás es que yo pregunto, y vos me decís, debilidad muscular, arritmia del cardíaco, disminución del peritalismo, todo, menos de que la absorción de la glucosa está disminuida. O sea, la hiponatremia de por sí va a desencadenar también una hipoglicemia, porque no se puede absorber si no hay sodio. ¿Comprenden la idea, verdad? Muchas veces nomás es complicado relacionar, o sea, conste que sabemos muy bien, sino la relación es lo que a veces cuesta. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Un poquito complicado, no es similar eso, bro. Es un poco complicado, pero es importante ir acostumbrando. De hecho, que en esta asignatura no se hace ese tipo de preguntas en los exámenes, pero a mí me interesa que ustedes vayan relacionando cosas. Si bien no es todavía la etapa seguramente propia de ese tipo, pero hay que acostumbrarse, no existe así, no sé cómo voy a decir. A ver, para correr uno se prepara, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer una carrera intergrado, no sé cómo, intercurso de la facultad primero, segundo y tercero curso, una carrera. Y vos estás esperando, sentado, acostado, viendo la tele, el día que va a ver la carrera. ¿Qué va a pasar contigo cuando el día de la carrera? Morir de perder. ¿Entiendes la idea, verdad? Sí, bro. Ya, o sea, uno tiene que ir ya o sea, acostumbrándose al tema. No puede estar esperando ahí que, ¿cómo se llama? De que llegue el momento. Porque llega el momento y va a salir mal. Bueno, absorción de proteínas. Decimos proteínas ya decimos proteína porque es genérico en el tema, pero sabemos que la absorción siempre va a ser como aminoácido. Siempre va a ser. Pero sin embargo se llama, bueno, hay cosas que los libros todavía conservan por una cuestión que yo no entiendo hasta hoy día, pero por ejemplo, cuando hablamos de metabolismo, tenemos que hablar indefectiblemente de catabolismo y anabolismo, es decir, la descomposición de
misma sustancia de aminoácidos, de carbohidratos y de lípidos, ¿cómo se descomponen? Catabolismo. ¿O cómo se sintetizan? Que es anabolismo. O sea, a eso le llamamos anabolismo y catabolismo, genéricamente se llama metabolismo. Las vitaminas ni se forman ni se destruyen. O sea que no hay ni catabolismo ni anabolismo. Lo que según mi criterio no se puede llamar entonces metabolismo de las vitaminas. Y he leído, no quiero presumir, pero ponerle que mínimo entre 60 a 70 libros diferentes y todos, no hay que diga, todos dicen metabolismo de las vitaminas. Que yo considero, me gustaría nomás hablar directamente con ese autor y preguntarle si por qué le llama metabolismo, siendo que no hay metabolismo. Bueno, bien, absorción de las proteínas. En condiciones normales las proteínas son casi completamente digeridas hasta aminoácidos y que son rápidamente absorbidos en el intestino, pasa a la sangre a través de la vena porta. Ven que hay solamente L. Hace la aclaración ahora. Hacemos la aclaración. Solamente L aminoácidos. Esto ocurre en forma activa con la intervención de vitamina B6 o fosfato de piridoxal. El mecanismo que es muy parecido al de la glucosa o carbohidrato. Fíjense un detalle muy interesante. Las vitaminas en general cumplen una función muy particular sin que intervenga directamente en el metabolismo, pero sí cumple una función. Es decir, a ver, sería como el policía de tránsito. A ver, circula, 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 una cosa así, ¿verdad? El policía de tránsito ordena el tránsito, pero no transita. Él no le pasa nada. Él está ahí siempre. Sin embargo, está ordenando el tránsito de diferentes vehículos, no de uno ni dos vehículos, de diferentes vehículos que dejan pasar. Entonces, esa es la función de las vitaminas. Y no se consume, no se destruye, ni se forma. Ahora ustedes me pueden decir, a ver, profe, y entonces con nadie tiene que tener déficit de vitaminas y no se consume ni no se destruye, ni se forma. Y sencillo es la explicación. Estos son todos intracelulares, pero las células mueren. Y, o sea, por poner un ejemplo, para que nos demos cuenta de lo que estoy tratando de decirle, la piel, por ejemplo, se renueva cada 30 días, 20 a 30 días, normalmente. Y se desperdician las vitaminas que no deberían faltar al intercambiarse, ya falta. Entonces hay que reponer. ¿Comprende la idea, verdad? O sea, es decir, si comparamos otra vez con el policía caminera, no vamos a necesitar dos policías camineras, pero hay que entender que ese pobre hombre no puede estar 24 horas de lunes a lunes trabajando ahí. Necesita cambiarle para, bueno, sería más o menos. Bien, bueno, me gustaría dejar acá, porque tengo que llamar la lista y toda esa historia. Hacerla. Espero que hayan comprendido. No son muy complicadas. Ah, eh, no sé si salí todo como que pasó. Ah, ¿qué pasó? Ah, sí, señor. Sí, sí.
Bien. La fructosa sí puede fermentar, eso no hay ningún inconveniente. Ahora, la fructosa, una vez que entró en el organismo, ya no puede fermentar. Es decir, depende de qué le llamamos fermentación. Fermentación sería que es un metabolismo parcial, pero que producen gases, por ejemplo. En el intestino, por ejemplo, se fermenta la fructosa y también cualquier otro carbohidrato que no se haya absorbido. Ustedes ya vieron ahí, por ejemplo, que la ¿cómo se llama? La absorción de la fructosa es más lenta que la glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un exceso de fructosa, entonces las bacterias que están en el intestino van a fermentar eso. Esa fermentación siempre es anaeróbica y producen gases. Y aparte de producir gases, produce ácidos e irrita el intestino. Bueno, ese sería un esquema de, ¿cómo se llama? Un esquema de fermentación. Otro esquema que también se le llama fermentación, pero normalmente no se utiliza ese término, pero que no deja de ser fermentación, o sea, genéricamente de fermentación, es, por ejemplo, la formación de lactatos y piruvatos, que sería como una especie de fermentación o un metabolismo o un catabolismo incompleto de los carbohidratos. En ese caso, también algunos libros lo llaman fermentación, pero desde mi punto de vista no es correcto llamarlo fermentación porque no tiene la misma, los mismos productos. Bueno, lo cierto y lo concreto es que la fructosa, si es que no se metaboliza, crea estragos en el organismo, eso sí, sobre todo en el hígado, que generalmente produce cirrosis hepática. Pero porque el organismo probablemente, en ese caso, carece de enzimas que pudieran metabolizar a la fructosa. Un ratito que alguien se necesita demasiado. Hola. Más apurado parece. Bien. No sé si todo eso vamos a ir viendo ahora cuando vemos metabolismo, vamos a mejorar ahora los conceptos de eso. Sin problema. ¿Te parece? Bien. Añasco Fernández. Añasco Fernández, Jorge Hernán. Arias Machuca Matías. Presente, doctor. Arruga Gaona Lorena. Presente. Vareiro Vera Jesús Elías. Vareiro. Presente, profesor. Benítez Melgarejo Magalí. Presente. Benítez. Ok, nada más Benítez. Chamorro González Ana Paula. Chamorro González. Sí, presente, profe. Chena Reyes Iván. Presente, profe. De Sousa Ferreira Samara Carolina. Presente. ¿Está presente? Sí. Duarte Aveiro Osvaldo Eulice. Presente, profe. Gómez Rodríguez Santiago Eduardo. Han Par Jazmín. Presente, profe. Ijara Ibáñez Juan Alberto. Presente, profe. López Benítez Ulises. Presente, profe. Este es Ulises, el otro es Ulises. Martínez Camargo María. Presente, profe.
Doctor, Mora, sí. Jorge Añasco dice que no funciona su micrófono. Jorge Añasco. No hay más bajo baño, ¿verdad? Siempre la excusa de, se fue al baño. Moraes, Sol, no. Presente. Olivero, Licera, Jorge. Jorge. Pertile, Urizar,